Assalamu alaikum y bienvenidos a especial de Ramadán, día número 15. El santo profeta Muhammad, la paz sea con él, dijo: yo garantizo el paraíso para una persona con la condición que él tenga dos características en particular. Y dijo, por un lado, la característica de control total sobre sus deseos sexuales y por otro lado, el control total sobre su lengua. Quiere decir que una persona que obtenga esas dos características seguramente en esta vida va a evitar muchos pecados y muchas maldades, y así no solo va a encontrar la paz interna en esa vida, sino que también la salvación y el paraíso en el más allá. Sin embargo, en el Islam es muy importante el control total sobre tus expresiones verbales y el uso de la lengua. Por eso dijo el santo profeta Mohammed, la paz sea con él, que incluso cuando una persona está enojada, él tiene que asegurarse que él tenga el control sobre sus expresiones. Por eso nos recomendó tomar agua, sentarnos o acostarnos mientras que estamos enojados. Pero es muy importante que no abramos la boca mientras que estemos enojados. Otro pecado que es vinculado con el uso de la lengua es también mentir. Islam condena mentir como uno de los pecados mayores. Incluso en el Sagrado Corán, en una parte, lo pone en la misma altura como la idolatría. Y ahora, mentir o también incluso insultar son pecados o maldades que muchas personas lo consideran como algo malo y evitan o tratan también de evitarlo en su vida. Pero hay también otras maldades o actos vinculados con el uso de la lengua y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de eso. Por ejemplo, hacer chistes, burlas o comentarios sobre otra persona en una forma que estamos dañando, lastimando a su persona, a sus sentimientos. También Islam condena el acto de hablar mal en la ausencia de otras personas. Y eso pasa lamentablemente muchas veces en nuestras reuniones, en nuestro entorno, que hablemos mal sobre parientes, amigos en común o compañeros de trabajo en su ausencia. Y el Sagrado Corán dice que hablar mal en la ausencia de una persona es como si estuvieran comiendo, consumiendo su carne. También el Islam condena el acto de transmitir y difundir chismes y rumores falsos sobre otras personas. Incluso en el Sagrado Corán se dice que el desorden que una persona haga a través de difundir odio, falsos rumores, chismes, es peor que matar a una persona. Porque cuando se mata a una persona, toda la sociedad, o es más fácil como sociedad, condenar a la persona y castigarlo. Pero en el caso de difundir odio, falsos rumores, chismes, muchas veces estos actos justo llevan a guerras, llevan al acto de matarse, llevan al acto de crear desorden en la tierra, de crear odio en la tierra. Y en ese caso es más difícil para la sociedad castigar o condenar las personas correspondientes. Y el ayuno durante el mes de Ramadán es un medio para lograr el control total sobre tu lengua. Assalamu alaikum y hasta mañana.